Bien, repito esto último que nos habíamos quedado. Atención, estaba ejecutando el procedimiento matemático por partes. Entonces aquí primero restamos lo del paréntesis, 3,75 menos 1 nos da 2,5. Luego teníamos que dividir 2,5 entre 5, lo que está entre paréntesis, eso daba 0,255, ¿sí? Luego 0,55 corresponde multiplicarlo por 2, eso iba a dar 1,1, y finalmente si sumaba 1,1 más el 13, y da 14,1. ¿Ok? Como les dije, he hecho siempre mi chequeadita, veo 14,1 me dio el cuartil, he hecho una miradita aquí, 7,14, corresponde al, estamos trabajando con el primer intervalo, el segundo intervalo, ¿cierto? Aquí nos ha dado la clase cuartilar, en este caso sí, la clase de cuartilar, cuartil 1 que andamos buscando, y sí, efectivamente da entre todos valores, estamos bastante bien, ¿ok? Ok. Aquí no hay, este no es un ejercicio meramente numérico, no hay variable, pero bueno, conclusión, el cuartil 1 está representado o 14,1 de la variable que estoy trabajando, sea la que sea, la variable que estoy trabajando, digamos que sea dólares, 14,1 dólares, indica, señala que está por debajo de este valor, de 14 está por debajo de ese valor, o deja acumulado el primer 25% de los datos, ¿cierto? Si ese dólar eran factura, está, el 25% de la otra factura está por debajo de ese valor, ¿cierto? 14,1 también indica, porque es el cuartil 1, que por encima de él están acumulados o faltan el otro 75% de los datos. Y son facturas de la factura. ¿Ok? ¿Sí? Sí, Bien. ¿Estamos claros? sí. Sí. Borro todos esos dibujos. Creo que aquí está otro ejercicio que viene a otra parte. Ejercicio que nos piden. Vamos a ver. Decil 8. Sobre este mismo conjunto de datos, nos piden calcular ahora el decil 8. Entonces, igual, mismo procedimiento, busco primero sobre cuál voy a trabajar, busco el decil, la fórmula de la posición, y faltó la P aquí, siempre me falta la P, pero la posición IP sería este decil 8 sería igual a 8 por N es 15 datos apenas, entre 10. Por 5, 120 entre 10, 12. Entonces, la posición que debe buscar es la frecuencia acumulada que contenga a 12. ¿Ok? Y ahí, Ok. ahí estaría el decil 8 y estaría mi clase decilar, ¿no? La que estamos trabajando en ese momento. Entonces busco, agarro mi 12, mi valor 12 y busco en la frecuencia. ¿Está aquí? No. 1 es menor que 12, no está ahí el 12. He hecho una medida en la otra frecuencia. ¿Está contenido el 12 aquí? No, porque apenas van 6 aquí. He hecho mi miradita en la frecuencia que sigue. ¿Está contenido aquí el 12? No. 10 menor. No está contenido aquí. Finalmente veo que 12 efectivamente está contenido aquí. De hecho, de casualidad, cayó 12 exacto, ¿cierto? Entonces es aquí. Aquí está mi clase de trabajo, la que voy a trabajar, ¿ok? Esta es mi clase de silario. Yo pongo mi clase de SIL, aquí va a estar el de SIL 8, ¿cierto? No sé qué valor es, no sé qué valor es, pero yo sé que está aquí. Y sé que está entre 19 y 21, y aquí no pasa ese valor. Y procedo a calcularlo exactamente. De hecho, estas fórmulas son para saber exactamente dónde está. Yo sé que está entre 19 y 21, pues entre estos valores tiene que estar. Esta fórmula es para buscar ese valor, esa fracción que está entre 19 y 21. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Entonces vamos a buscar. ¿Cómo consigo ese valor?
Ya conseguí la posición, pero ahora necesito saber el valor de la variable. Esto con la fórmula de decil. Decil 1 es la mismita que esta, la única diferencia que cambia en 10 porque es decil, ¿es cierto? Aquella era 4 porque era cuartil, 10 porque es decil, y la de percentil es dividido entre 100. Ok, bien, igualito, mismo procedimiento. Aquí se repite todo porque límite inferior para este cálculo va a ser el límite de la clase, 19, ¿cierto? Frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia acumulada, esta es la de trabajo, de la anterior es esta, 10. ¿Sí? FI, la frecuencia absoluta o normal de la clase de trabajo. Este sí es 2, ¿cierto? 2. Aquí está. Y finalmente, el tamaño del intervalo, pues el mismo que habíamos trabajado en el otro, ¿cierto? 2, que es la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo, que es 2. ¿Ok? Lo tenemos todo. Lo tenemos todo, ya procedemos con calma a sustituir los valores de la fórmula. ¿Sí? Entonces, decir 8 va a ser 19, que es el límite inferior, más 12, que es la frecuencia, la posición que dio 12, menos la frecuencia acumulada anterior 10, dividido entre 2, que es la frecuencia absoluta, y multiplicado por 2 porque el tamaño integral se repitieron un poco de 2, pero bueno, vamos a hacer, se repitieron. Entonces, 12 menos 10 da 2, ¿cierto? Dividido entre 2, que era la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta. Lo del corchete entonces me va a dar 1, ¿cierto? 2 entre 2 a 1. Multiplicado por 2, porque ante la suma y la multiplicación, primero está la multiplicación, multiplico 1 por 2, me va a dar 2, ¿cierto? Entonces 19 más 2, 21. Chequeo finalmente, que una miradita, de que el decil, el valor del decil 8 dio 21 y veo que esté aquí. Y miramos, efectivamente, aquí está 21. Dio el valor mayor del intervalo, obviamente, tiene que dar el valor. Dio el mayor, pero era casi lógico que diera el mayor porque el 12 cayó, la posición cayó igual a 12. Quiere decir que cuando pasa así, significa que 12 acumula completamente la posición, ¿cierto? Y era el límite superior y nos dio exactamente 21. ¿Ok? Ok, Preguntas, ninguna. interpretación. Si sumamos que esto era dólares, trabajamos dólares y aquí estos eran facturas, decimos que el decir 8 ocupado por 21, 21 significa que 21 dólares es el monto de la factura que indica, que señala que por debajo de ese valor 21 o de la factura que tiene un monto de 21 están el 80% de las otras facturas, ¿cierto? Por debajo del 80% de las otras facturas. Obviamente con montos menores que 21, pero deja por debajo el 80%. Y por encima del decil 8 queda el 20% superior, ¿cierto? El 20 superior de los otros montos de las otras facturas. ¿Ok? Ok, Decil 8 está asociado con el 80% de cada decil es con su porcentaje en unidades de decena entera. ¿Ok? ¿Listo? Sí, Preguntas. Preguntas. ninguna. Seguro. En el chat hay preguntas. se nos No, va no a hay. poner, nos va a poner chuletas ¿cómo se llama esto? De las interpretaciones. No. ¿Por qué, profe? Nada, hasta eso. Tiene que haber un poco de creatividad. Profe, Tener- y las personas que Ahora, sufrimos de que no tenemos creatividad, ¿cómo le hacemos? bueno, se las inventan. Hay que tener creatividad, hay que tener. Tú te estudias,
los conceptos y la fórmula y la interpretación sale solita. Pues, como se lo di en clase, si me van a copiar la interpretación, yo voy a leer, ustedes son 39 alumnos, 39 interpretaciones igualitas. No puede ser. No, pues ya les dejo sacar el formulario. Pueden tener el cuadro con las cabeceras llenas también. El cuadro con las cabeceras llenas la pueden tener, pero también van a copiar de la interpretación. No se puede. Vamos a colocar solamente los intervalos y FI. Y FI, ustedes hacen lo demás. Que no es nada. Aquí no se trabaja con más nada, ¿cierto? No, de que no, para la otra sí que, no, son dos, van a ser dos conjuntos de datos, ¿cierto? Para medida de posición y nos falta clase, medidas de tendencia central, ¿cierto? Vamos a explicar, continuamos con medidas de tendencia central, ¿cierto? Sí, tres. No sé que hay más. No, que no hay más. Seguimos entonces con medida de tendencia central, Sí, sí. rápidamente. Aunque ya hemos trabajado, ya lo hemos hecho, pero vamos a pasar por medidas de tendencia central rápidamente. Sí, estamos. ¿Sí? No lo escucho. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Perfecto. Papel y lápiz. Perdón. Bueno, medida de tendencia central, vamos a trabajar con las más conocidas. Hay muchas. Yo creo que le mandé una tarea que se fue en medida de tendencia central. Media aritmética, mediana y moda. Por cierto, investíguense en media ponderada, perdón. Media ponderada, investiguenla. De hecho, yo se lo iba a explicar. ¿Va para el examen? No, para toda su vida. ¿Y de qué? Perdón. La media ponderada va para toda su vida. Pues, Profe, tome agua. ya he tomado ya varias veces. Un segundito. Medio para todo. Cónchale. Ajá, ya estoy por aquí. Le decía que la media ponderada, investiguenla porque la media ponderada es esa, así se sacan las notas de ustedes la que están haciendo, pues, en vez de SIGEA, el SIGEA y las notas que yo les doy, ponderadas con cada uno de los porcentajes, que a veces tocaba 15%, 20%, pues eso se calcula con una media ponderada. ¿Okay? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, aquí vamos a ver media aritmética, mediana y moda, que son las medidas de tendencia central o las más utilizadas. Vamos a ver qué orden está aquí. Bueno, ¿por qué es importante? Porque, bueno, la medida, bueno, aquí no sé si se dice el concepto, yo siempre me adelanto, pero bueno, las medidas de tendencia central son para saber, conocer cómo está el centro de una serie de datos. El centro es muy importante, pues como vimos que la medida aritmética es la representación de todos los datos, y el centro, pues, siempre es importante conocer el centro de una distribución de datos, como hemos visto en hemos visto desde el principio de esta asignatura, de ética descriptiva, y es por eso que necesitamos conocer todo el conjunto de datos y conocer el centro, cómo está, quién lo representa, es un valor muy importante en las medidas descriptivas de un conjunto de datos, de una variable medida. Ok. Calcula la tendencia central, interpreta su resultado y selecciona, calcula e interpreta correctamente las medidas de tendencia central y comprende sus diferencias. Comprende la diferencia entre cada una de las medidas de tendencia central, porque ustedes deberían estar finalizado este curso, estar en capacidad de decidir cuál de medida de tendencia central se va a utilizar dependiendo de los datos que tiene y dependiendo de la utilidad y la necesidad
que necesite, en este caso, su investigación o cuando estén trabajando ya en un puesto de trabajo. Ok. Como aquí están, en clase vimos muchas de las características, las ventajas y desventajas de cada una de ellas, porque espero pasarla aquí rápidamente, porque en clase vimos las ventajas y desventajas. Entonces, como les decía, las medidas de tendencia central describen el comportamiento del conjunto de datos en la parte central de la distribución. Hay diferentes modos para definir o describir el centro de las observaciones de un conjunto de datos mediante, y esos distintos modos se hacen mediante las distintas medidas estadísticas. Repito, estas no son las únicas, son las más utilizadas, pero bueno, son muchas las medidas de tendencia central. No sé qué dice aquí. Ah, bueno, entonces aquí. El primero, la primera, no sé cuál es aquí. Estos son para datos no agrupados, datos agrupados o no agrupados. Ah, bueno, explicar, creo que aquí arrancamos con la moda. La moda es la frecuencia más alta. Se puede describir cuando están los datos agrupados, es la frecuencia más alta, el pico más alto de cualquier dato. Eso va a ser la moda. Y bueno, hay distribuciones que son unimodal, que tienen una sola moda, bimodal, que tiene dos picos, necesariamente tienen que ser casi iguales, o multimodal, que tiene varios picos. O sea, son atípicas estas distribuciones. A ver con cuál arrancamos primero, no sé. Profe, Sí, pero eso no lo vamos a ver en el examen, ¿verdad que no? sí, calcular la moda sí. Moda mediana y O media sea, aritmética. lo de que tiene tres tipos y eso, la moda. Trimodal no. Se Ah, dificultaría el cálculo. Cuando los cálculos para una distribución, cálculo de moda, datos agrupados, pues obviamente tiene que ser unimodal, para que cojan una sola, ¿cierto? O pueden escoger varias. Se confundirían y no es necesario. Y como les dije, distribuciones bimodales o trimodales, eso es atípico, eso es muy anormal. Si tiene una distribución así, pues no se calcula la moda, ¿cierto? Es atípico. Entonces aquí arrancamos primero con la media aritmética, tal como se lo di en clase. Estas son varias nomenclaturas. Media aritmética es el nombre correcto. Media aritmética es el nombre correcto y completo, con su nombre y apellido estadísticamente dicho. Media es para ya resumir, cuando se trata de media aritmética. Mu, la letra griega mu, cuando se trata de la media poblacional de una población. Población es un conjunto de datos mayor que una muestra, ¿cierto? De una población. Y X barra, que es la que utilizamos nosotros, para la media aritmética de una muestra, de una N, de una muestra. Recuerden que de una población mayor se saca una muestra más pequeña. Por eso que se diferencia media poblacional y media muestral, X barra. Promedio es un sobrenombre que dicen en los barrios bajos. Casi siempre se utiliza, es lo mismo, es los distintos nombres de la media aritmética. Pero promedio casi siempre se utiliza cuando se trata de notas. ¿Okay? Las notas de bachillerato, las notas que usted lleva, se les llama promedio. Pero todas son media aritmética, ¿ok? Más comúnmente y estadísticamente se llama media aritmética o media. ¿Ok? Entonces, la media aritmética de las observaciones, es decir, es el cociente entre la suma de todos los datos entre el total de ellos. Hemos trabajado. Media aritmética es entonces, a ver, hay un ejemplo aquí. Media aritmética es la sumatoria de todos los XI. XI son cada uno de los datos dividido entre n. N es el total de datos que hay, ¿cierto? Aquí tengo un ejemplo muy sencillo. Teníamos estos datos de 40 hasta el 54 y calcular la media aritmética o el promedio de estos datos es sumarlo a cada uno de ellos. Aquí el orden, no entiendo el orden, pero sumarlo a cada uno de ellos y dividir el total de ellos, ¿cierto? Está 40, no, sé, no veo, así está en desorden aquí escrito, pero bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 datos, lo sumo todo a ello y lo divido entre 10 porque hay 10 datos. La media aritmética en este caso, en este ejemplo, dio 48,16. Ojo con esto que también se me equivocaron ahí, no sé por qué. Si es la media aritmética y es la medida de tendencia central, pues obviamente que tiene que estar alrededor del centro. No necesariamente en el centro, pero tiene que estar por aquí. ¿Sí o no? Y
jamás ni nunca puede ser más de 54 y jamás ni nunca puede ser menos de 40. Porque si es la media aritmética, el centro, me están preguntando cuál es el centro de estos datos, debe estar por aquí, alrededor del centro. Por aquí tiene que estar alrededor, ¿cierto? Es una medida tendida central. Y jamás ni nunca va a ser menos de 40, jamás ni nunca va a ser más de 54 porque está fuera de los límites. Y algunos me dieron ese pequeño error, se buscaron calculando y me la pusieron por fuera de los límites. Jamás ni nunca. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Bien. Esta es media aritmética para datos no agrupados. Obviamente no están agrupados. Datos agrupados llevaría a la frecuencia y no lo tiene. Para datos no agrupados. Prosigo. Prosigo. ¿Qué viene aquí? Para datos agrupados, pues muy sencillo. La misma forma, pero aparece mi FI, ¿cierto? Cada uno de los XY los multiplico por la frecuencia. Y en los XY, en este caso, se va a hacer el punto medio de los valores, ¿cierto? Vamos a ver si aquí está un ejemplo de esto. Aquí sí está. Que no está calculado para ver. Sí. Para datos agrupados, media aritmética para datos agrupados, entonces la sumatoria de todo esto, de los XY multiplicado por FI, la sumatoria. Entonces, debo ubicar, vamos, que está hasta aquí al final. Los Profe, ¿qué X, significa esa H? H es frecuencia acumulada, porcentual. Aquí va a haber una Mm, F mayúscula porque es acumulada y no relativa, y una R que lo pusimos R. Recuerda que las nomenclaturas siempre cambian en bibliografía. Lo que si no consigo es los XY aquí. Aquí están. XY. Aunque está la formulita de XY. Están todos los XY aquí, ¿cierto? Me está diciendo que el límite superior menos límite inferior de cada intervalo entre 2. Bien, entonces la fórmula necesito conocer estos señores, ¿cierto? XY por FI. Entonces busco mi XY. XY es el límite superior menos el límite superior entre 2. La media entre estos dos, ¿cierto? XY es la media entre estos dos valores. El punto central, la marca de clase, el punto medio de entre estos dos valores, 18 más 22. Aquí sí es 18 más 22 entre 2. Aquí está, 18 más 22 entre 2. Eso va a dar 40, ¿cierto? Entre 2 a 20. Y aquí está el 20 de resultado, ¿cierto? De hecho, por lo general, a veces no es fácil calcularlo porque es un punto medio entre todos los valores. Siempre un punto medio entre todos. Entre 23 y 27, ¿cuál es el valor central que está aquí? Lo puedo conseguir sumando estos dos valores, 23 más 27 entre 2, que da 3 más 7, 10 va 1, 2 más 2, 4 y 1 son 5, da 50, ¿cierto? 50 entre 2 a 25 y aquí tiene 25, ¿cierto? Pero yo también sé, ¿cuánto vale los límites aquí? 4, ¿cierto? 27 menos 23 da 4, ¿cierto? Quiere que el punto central lo consigo sumándole 2 a esto, ¿cierto? 23 más 2, llego hasta que el punto central que es 25, ¿cierto? Entonces, los puntos centrales aquí, los X son la mitad, también los puedo conseguir con la mitad del intervalo, te lo sumo al intervalo menor, ¿cierto? Por la mitad que hay aquí entre 38 y 42, ¿cuál es la mitad? 40, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 40 está a 2 pasos de 38 y a 2 pasos de 42. Y aquí está el 40 como límite, punto medio de los valores, ¿ok? También se me equivocan por ahí, no sé por qué, pero tienen la fórmula, la sumatoria de los límites inferior y superior de cada intervalo entre 2, o lo puedo ver aquí así, con un punto medio de los valores, y consigo todo mi XY. ¿Ok? sí. Sí. Bien, la forma entonces me dice XY, todos los XY, cada uno XY multiplicado por su frecuencia. Bueno, yo veo cada uno de ellos el 20 por la frecuencia que es 12, ¿cierto? 12 por 20, 2, o sea, 2 por 12, 24 y el 0, 240. Aquí tenemos 240. 25 por 20, 500. 30, que es el punto medio, por 8, de 8, 24, 240. 35 por 6, 210, 40 multiplicado por la frecuencia de él, 2 por 40, 80, aquí tenemos el 80. ¿Cierto?
Esto que está aquí me está diciendo, me está ordenando, porque mi fórmula es la que manda, me dice, ahora súmalo, es la sumatoria de todo esto. Bueno, aquí está la sumatoria, ¿cierto? Sumo todos X y por F y aquí tengo mi 270. ¿Lo ven? Después me dice, ahora, después que ya lo sumaste, la fórmula me dice, después que ya lo sumaste, ahora divídelo entre n. N es el total de datos. Aquí está, la sumatoria de la frecuencia 48. Entonces, aquí está. Mi 270, que es la sumatoria, lo pongo aquí, lo divido entre el 48, entre el número de datos, y el logro que me dé me va a dar la media aritmética de este conjunto de datos agrupado. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta? La interpretación. Ya vamos para allá. Antes de la interpretación, no se me adelante, he hecho una miradita, 26, busco aquí a ver si está cierto. Tiene que estar, si es la media aritmética de todos estos datos, está entre 18 y 42, ¿cierto? De aquí no se me puede pasar. No me puede dar 45, no me puede dar 17. Sí, ¿verdad? Entonces, he hecho una miradita de 26. Ah, mire, están entre todos los valores. Entre 23 y 26 está bien. Está correcto. Está más o menos bien. Ah, porque dio un poquito más bajito. También el hecho, ¿por qué me dio más bajito y no me dio en el centro? No me dio por aquí. Porque yo también entonces los otros pasos que veo la frecuencia, ¿cierto? Y la frecuencia está más acumulado por aquí, ¿sí o no? ¿Lo ven? 20 y 12. Me quedan 10 minutos. Y para acá abajo queda 8, 6, 12, poca frecuencia, ¿cierto? Entonces es lógico que la media aritmética se me mueve un poquito para allá. Como yo soy muy vivo, inteligente, esto yo lo puedo graficar, ¿cierto? Los intervalos y la frecuencia lo grafico rápidamente. No me conviene, ¿cierto? Aquí va desde 18, ¿cierto? Todos los intervalos, no lo voy a poner todo, desde 18 hasta 42. El máximo está aquí en 42, ¿cierto? Y pongo la primera frecuencia 12. Supongo que más o menos por aquí es 12. Por el 12 por aquí, 12. Entonces la primera frecuencia es algo así, 12. La segunda 20. Entonces el 20 está más o menos por aquí. Estoy haciendo con el a pulso. De la segunda frecuencia está por aquí, como 20. ¿Sí o no? La otra 8, menos de 12. La otra 8 está por aquí. La otra 6, más pequeña, está por aquí. ¿Sí? Y la última más pequeña, 2, está más o menos por aquí. ¿Sí o no? Aquí está graficada rápidamente esta frecuencia que está aquí. La frecuencia. Obviamente veo que mi gráfica es algo como algo así. Si la pudiera poner las líneas suavizadas, algo así, si no, que ya se medía de forma a sesgo. Obviamente entonces la media no va a estar en el centro, sino va a estar ligeramente por este lado, ¿cierto? Aquí va a estar mi media. Porque este peso específico me lo va a jalar un poquito para allá. Y efectivamente está aquí, ¿cierto? La media dio 26, está un poco jalada hacia este peso, pues ese peso me la está jalando. Aquí irá pegadito, porque son pocos datos, la moda, que es más alto, y por aquí estará la media. Pero la media se le jala un poquito para allá para el centro. Y efectivamente, por eso que dio 26 aquí, ¿cierto? Dio 26 este valor, porque aquí hay más acumulación de frecuencia. ¿Lo ven? Sí. Interpretación. Bueno, supongamos esto sería bolívares. Vamos a suponer, esto sí se mide, supongamos que esto era bolívares y eran las ganancias y estos eran trabajadores, bueno, entonces 26,46 bolívares, esta sí representa la media aritmética de esta variable, de la variable media aquí, de la ganancia en bolívares de todos estos trabajadores. En otras palabras, este valor de 26 es el valor más representativo de todo este conjunto, de toda la variable medida aquí, ¿cierto? Estamos midiendo, que digo, las ganancias de esos 48 trabajadores, 26 es el valor más representativo de todos ellos, de toda esa ganancia. ¿Ok? Ok. ¿Están copiando? Voy a pedir, quedan en pantalla. Digamos. ¿Ah?
Digamos, prosiga. Ok. Bueno, proseguimos entonces. Listo con media aritmética. Que viene aquí. Característica de la media aritmética. Ah, bueno, esto lo pregunto. Creo que aquí viene. Ah, no. Vamos a ver esto. Característica rápidamente, pues también vamos a saberlo. Pero la media aritmética, esto es la desventaja de la media aritmética, que si tenemos estos datos agrupados de esta manera, supongamos que tenemos estos datos agrupados, y la media aritmética aquí da 35, ¿no? 359,450, ¿cierto? Si los datos, ahora este mismo dato se agrupan de esta manera, que ahora el peso específico se mueve para ambos lados, esto es atípico, tenemos dos modas. Adivinen cuánto da la media, miren, 359.450, el mismo valor. Raro, ¿no? No, no es raro. La media aritmética, si los valores extremos, en este caso estaba muy bajito, y la media aritmética dio el punto de equilibrio aquí, porque es un punto de equilibrio, esto está igual de este lado que de este lado. Si casi con los mismos valores volvemos a calcular la media, da el mismo valor porque este equilibrio se mantiene, el equilibrio, a pesar que hubo mayor peso de ambos lados, aquí creció, ¿cierto? Crecieron la frecuencia, pero en la misma proporción, entonces que la media me sigue dando el mismo valor. Sigue teniendo el equilibrio. Si quieres recuerden lo que hice yo con la regla en la clase. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Los escucho. Sí. Que puse una regla y con dos dedos busqué el centro del peso específico. ¿Cierto? Ah, sí, sí, sí. Como el peso específico de ambos lados es igual, me dio justamente en el centro. Aquí es como si hubiera puesto, ¿te acuerdas que yo le puse un sacapunta aquí? Si hubiera puesto un sacapunta aquí en la regla. Al hacerlo así, me vuelve a dar exactamente en el centro. ¿Por qué? Porque el peso específico de ambos lados sigue siendo igual. Y en el centro se sigue manteniendo el equilibrio. ¿Lo ven? Eso es lo que dice que si los pesos específicos de ambos lados de una distribución cambian de la misma manera, pues no me modifican la medida aritmética. En este caso, la medida aritmética así es, no es susceptible a los cambios de ambos lados de la distribución. ¿Lo ven? Sí. Pero, hay un pero. Esto sí lo que vamos a hacer en el ejercicio anterior. Si los pesos específicos se mueven para un lado y para el otro lado no, ¿cierto? Hay más peso de un lado, la medida aritmética se rueda hacia allá y va un poquito menor. No, da un poquito mayor con respecto al otro, pues se movió a la derecha porque hay más peso aquí. Da un poquito 39 con respecto a esto. Si los pesos específicos, la mayor frecuencia, que es lo que acabo de dibujar en el caso anterior, están para este caso, de la media aritmética se va a mover, a correr un poquito para allá, ¿cierto? Es como si pudiera más peso de un lado de la regla y al ser el valor con la regla, el punto de equilibrio se me va un poquito más para allá porque hay más peso de este lado. ¿Ok? Eso es lo que significa que la media aritmética es susceptible a los extremos. Si algún extremo cambia el peso específico o aumenta la frecuencia, o hay valores con mayor peso específico de un lado que del otro. Se va a mover ligeramente la media aritmética. ¿Por qué? Porque ella analiza todos los datos. Ella toma en cuenta todos los datos. Recuerda cuando sumamos XY, la sumatoria de todos los X significa que toma todos los datos. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Bien. Proseguimos con mediana. Mediana es conseguir la parte central de la distribución de los datos. A ella no le importa si pesan mucho o pesan poco. Es la parte central de todos los datos. Si se mueve, obviamente cuando se mueve según la frecuencia para datos agrupados, pero bueno, eso es simplemente buscar la parte central de los datos. Para datos no agrupados, la media o la clase medianal es n entre 2. El conjunto de datos no importa si es 40, si es 54, si aquí es 40.000, aquí es 505.400, no importa. La mediana es la mitad de los datos. N entre 2 me va a dar la posición mediana, como dice aquí. Y entonces, ¿qué dice aquí?
Ah, bueno, este es para frecuencia acumulada, este es para datos agrupados, la segunda cosa. Y entonces divido al conjunto de datos entre 2 y busco el valor que esté ocupando esa posición. Busco el valor que ocupe esa posición, ok. Para la clase medianal o la mediana. Para la clase medianal es casi igual, perdón, aquí vamos a hacer un alto. Y aquí en adelante para datos agrupados. Esta explicación para datos agrupados. Como dice frecuencias acumuladas, absolutas acumuladas para datos agrupados. Y se ubica igual que Q2. La mediana es lo mismo que Q2, casi lo mismo que Q2, cuartil 2, que decil 5 y el percentil 50. Ellas cuatro ocupan la parte central. Y se ubica de la misma manera. Ya vamos a ver más adelante. Bueno, aquí salió la fórmula aquí. Entonces, lo único que va a variar, vean que exactamente la mediana la consigo exactamente igual que el cuartil 2, ¿cierto? Porque de hecho, en entre 2 es lo mismo que decir cuartil 2, ¿cierto? En entre 2 también es dividir a la distribución en dos partes iguales. Y el cuartil 2, ¿qué era? Era 2 que multiplica a n dividido entre 4, ¿cierto? El cuartil 2, ¿sí o no? Sí, Bueno, la mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. ¿Qué queda? N entre 2. Aquí tienen N entre 2. Decil 5. ¿Cuál es el decil 5? ¿Qué era el decil 5? N y que vale 5, ¿cierto? Por N. Entre, y es decir, entre 10.